Sí, Sí, se ve. Ok, ok, gracias. Pues antes que nada, pues agradecer por la invitación precisamente a dar esta charla eh, a los chicos de allá de la Universidad de Perú. Pues más que nada es como una presentación de los antecedentes, por así decirlo, de lo que estoy trabajando, digamos, ahorita en mi proyecto de maestría, que ya casi está por concluir. De hecho, ya estoy trabajando en las correcciones finales y pues me di cuenta que básicamente parte de mis antecedentes creo que encajarían con la materia que precisamente están llevando ahorita, que es Mesoamérica, y pues traté de enlazarla precisamente para darles a conocer un poco de lo que estoy trabajando y lo que he encontrado precisamente que creo les puede ayudar en su formación. Pues de entrada titulé a esta charla Navegación en la costa del Golfo de México, época prehispánica, colonial y moderna, a raíz de los antecedentes que pude, bueno, que trabajé para mi proyecto de maestría. Un poquito de lo que es, bueno, para introducirlos en lo que es el objeto de estudio, eh, la zona que estoy trabajando es una zona inundable donde durante las inundaciones como tal se habilitan canales que la gente utiliza actualmente para acceder del río a un sector de lagunas y viceversa, del sector de lagunas a este río que se llama San Agustín y que actualmente funge como una importante vía de comunicación, transporte e intercambio comercial a través de este río. Para que se den un poquito una idea, la imagen superior izquierda es uno de los canales durante la época de secas y la de la derecha, bueno, donde apunta la flecha es durante la época de inundaciones. Igual en la imagen inferior izquierda es otro de los canales durante la época de secas y otros, el mismo canal, pero durante la época de inundaciones, por donde la gente navega actualmente. Eh, para lo que vemos en la zona principalmente es que la gente se ha adaptado a estas condiciones del entorno, tanto para época de secas como para época de inundaciones. Durante la época de secas, el terreno o el área donde está el sitio que estoy trabajando se utiliza principalmente para la ganadería, engorda de ganado, ordeña, y para la siembra de maíz y otros cultivos como son la caña de azúcar, que es el cultivo predominante actualmente en la zona. Este, vemos un poquito, eh, vemos de este lado que, bueno, ya la gente conoce los ciclos de inundaciones precisamente, y cuando no levanta la cosecha, pues pasa lo que vemos en la imagen de la derecha, que se inunda en este caso el cultivo de maíz, por lo que la gente prácticamente ya sabe qué es lo que debe de cosechar o recoger la siembra antes de que inicie la temporada de lluvias. Esto es durante la época de secas. Un contraste que vemos ya durante la época de inundaciones es que la gente también está adaptada a este entorno acuático. En este caso, como les mencioné al inicio de la charla, los canales que durante la época de secas están secos y por donde pasa el ganado, se llenan de agua y permite el ingreso de embarcaciones del río al sector lagunar e incluso, como vemos en la imagen del centro y la inferior, aquí es un campo donde los chicos juegan fútbol, voleibol, se cubre completamente de agua y vemos que ya tienden redes para la pesca. De hecho, de este lado, en la imagen derecha, vemos precisamente a un pescador que durante la época de secas esta parte baja es igual pastizal para el ganado y durante las inundaciones vemos cómo ya se acerca en canoa hasta lo que es una plataforma prehispánica donde actualmente pues hay una casa, ¿no? Igual de este lado es la misma plataforma, vista desde un punto de la laguna del sector inundable. Igual acá es otra de las lagunas, acá es otro de los canales. Y como les mencioné hace ratito, esta es una red tendida sobre un campo donde los chicos juegan fútbol y voleibol durante la época de secas. Eh, un poquito para ya irnos adentrando a lo que es el área de estudio, que es la costa del Golfo. Yo estoy trabajando en un sitio que se llama Rancho El Armónico, que se ubica en una zona ejidal que se llama El Espinal. Se ubica, como la ponencia lo dice, en la costa del Golfo de México, básicamente en la zona oeste de lo que es el macizo montañoso de los Tuxtlas, que es como una pequeña islita de piedra, digamos, en la costa del Golfo, y hacia lo que es el sureste de lo que denomina la planicie costera del Golfo, precisamente, por lo que el área es
rica tanto en productos de la costa y de la llanura costera como en productos de montaña. Actualmente todavía funge como punto de intercambio entre diversos productos de esta zona. A menos de 10 kilómetros de lo que es el área de trabajo está el sitio arqueológico de Tres Zapotes, la tercera capital olmeca, que así la han denominado, y donde se dio el hallazgo de la primera cabeza colosal a mediados del siglo XIX, precisamente, y que detonó todas estas investigaciones precisamente en el área, tanto de investigadores nacionales como extranjeros. El sitio, bueno, el área donde estoy trabajando se enmarca principalmente por dos cuerpos de aguas, que son el río San Agustín y el arroyo Hueyapan, ambos con un flujo permanente durante todo el año. Por lo que vemos la abundancia del líquido, tanto para bien como para mal, porque pues estos cuerpos son los que provocan diferentes inundaciones en la zona. Como podemos ver, la zona está infestada de cuerpos de agua, diferentes arroyos, el Hueyapan, como ya les mencioné, el San Agustín, el Arroyo Largo, que derivan principalmente de lo que es la Sierra de los Tuxtlas, bueno, en este caso del Cerro El Vigía, que está al oeste, y por donde bajan hasta incorporarse al río San Juan, que es la fuente principal, que forma parte de lo que llaman la fuente hidrológica de la cuenca del Papaloapan. Esto ya es un poquito, digamos, de lo que estoy trabajando directamente en el área, pero vemos precisamente que hay diferentes sitios a lo largo de estos cuerpos de agua. Inicialmente dije, no, pues como ha habido investigación, debe de haber información relacionada a la navegación por la zona. Sin embargo, no hubo una respuesta tan positiva, digamos. Tuve que echarme un clavado en diferentes investigaciones y, digamos, es lo que me ha ayudado a comprender un poco la zona que estoy trabajando. Entrando un poquito ya en lo que son los antecedentes de investigación, pues de entrada, la costa del Golfo, como saben, es una de las regiones que ocupa lo que Paul Kirchhoff en 1943 denominó Mesoamérica, que es una macroárea cultural que definió para una época específica, que en este caso fue el siglo XVI. Sin embargo, vemos que las fronteras que propuso este investigador han cambiado, bueno, cambiaron a lo largo del tiempo. Pues como les mencioné, él menciona este concepto y lo define precisamente con base en características particulares de las sociedades que lo habitaron en el siglo XVI. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí el área huasteca, que durante mucho tiempo no se consideró parte de Mesoamérica por considerarse una cultura incipiente, por así decirlo. Sin embargo, estudios recientes ya la incluyen en lo que es la actual definición de Mesoamérica. Y digamos, los límites territoriales o geográficos, vemos que varían de acuerdo al tiempo y al espacio y más que nada a la época a la que se haga referencia del desarrollo de esta cultura. Con base en lo anterior, se han propuesto diferentes divisiones para lo que es el área de Mesoamérica. Algunos llaman sureste, a lo que otros llaman la zona maya, otros incluso dividen esta parte en costa sur y maya, y pero hasta ahora la que manejamos un poco más acá es la que vemos en la imagen inferior izquierda, que es un poco en la que yo me basé para recabar los antecedentes de mi investigación. En este caso tenemos, bueno, lo que es la costa del Golfo, que es el área que yo estoy trabajando, el centro de México, que incluye la cuenca y el altiplano central, la zona de Oaxaca y parte de Guerrero, y principalmente la zona maya, que es la clasificación, digamos, que yo, bueno, donde busqué más antecedentes y donde afortunadamente encontré información referente a lo que yo estoy trabajando relacionado con la navegación en la costa del Golfo. Entrando ya un poco en lo que es la navegación mesoamericana, empezamos con lo que es el centro de México. Como sabemos, esta zona está principalmente representada por la sociedad azteca o tenochca para lo que es el periodo postclásico. Sin embargo, hay sociedades que le precedieron, como la teotihuacana, pero pues no existe evidencia de navegación en Teotihuacán. Sin embargo, encontré bastante información referente a la navegación en lo que es México Tenochtitlan. Como sabemos, se ubica en un islote comunicado con tierra firme por tres grandes calzadas, la de Iztapalapa, la de Tepeyac y la de Tlacopan o actual calzada de Tlalpan, que comunicaba el islote precisamente, como les mencioné, con tierra firme. De este lado tenemos una imagen un poco más completa, precisamente con las tres calzadas principales que comunicaban
al centro de México, Tenochtitlan, con diferentes sitios en las inmediaciones del lago de Texcoco. Tenemos muchísimas representaciones, principalmente asociadas a fuentes coloniales, dibujos que nos ayudan un poco a comprender precisamente todas estas menciones, que indican cómo la gente navegaba precisamente a través de canales y que enmarcaban lo que son las chinampas, donde sembraban y recogían productos, incluso cazaban animales como patos, palomas y otros tipos. Aquí igual vemos una escena donde se recrea precisamente un día de mercado, a donde acudían diferentes embarcaciones para abastecerse e intercambiar productos. Esta es una imagen del Códice Mendocino, donde precisamente un padre le está enseñando a su hijo a navegar y a transportar productos. Esto es en cuanto a información referente ya a fuentes coloniales e históricas, pero pues nos fuimos un poquito más para atrás a ver qué nos dice el dato arqueológico. Igual tenemos diferentes representaciones de navegación y canoas. La de aquí es una representación de un remero, bueno, no se puede saber, pero pues la idea es mostrar la canoa precisamente con un remo, que esta apareció en la tapa de una caja de piedra, que llaman caja de agua de Tlatelolco. De este lado tenemos representaciones, precisamente miniaturas de canoas en piedra y algunos instrumentos para pesca, que en este caso son anzuelos, y que nos ilustran también un poco el tipo de embarcaciones que asociadas a las representaciones tanto en pintura mural como en fuentes históricas. Esa es la misma lámina del Códice Mendocino, donde ya en la parte superior también aparecen escenas precisamente de un padre enseñando a su hijo a navegar, en la parte inferior a pescar. Igual la parte de acá es un remero del Códice Mendocino que nos ilustra un poco esta actividad en la época posclásica y el momento de la conquista y posteriormente en la época colonial. Pero el dato hasta ahora más fehaciente, digamos, que tenemos de la actividad de navegación en la Cuenca de México es esta canoa de Ahuehuete, que fue encontrada durante unas excavaciones en la calle de Tlalpan en el año de 1959 y que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y que llegó a medir casi un poco más de 6 metros precisamente y nos da una idea precisamente del tipo de embarcaciones que usaban y se parece bastante, digamos, a las representaciones que se acabó de mostrar. Esto es en cuanto a la Cuenca de México. Sin embargo, Margaret Leschker argumenta y propone que esta tecnología en realidad que heredaron, digamos, los tenochcas, se basa en una tradición tecnológica desde el 1500, o sea, el periodo preclásico que denominamos en Mesoamérica, y lo asocia precisamente con sitios como Tlapacoyan y posteriormente Mari Carmen Serrapuche y Carlos Lascano. Realizan investigaciones en un sitio cercano al lago de Xochimilco, que lo fechan también más o menos para esa fecha, y proponen precisamente que dado a que se trata de sitios arqueológicos ubicados en islotes, de una u otra manera debió haber navegación que permitía la intercomunicación de los grupos que los habitaban. Continuamos con el área de Oaxaca, perdón, y en realidad no existe como mucha evidencia de navegación en esta región. Sin embargo, aquí me baso en experiencias propias. Yo estuve trabajando un poco más de un año en lo que es la Sierra Mije, en la Sierra Norte de Oaxaca, y ahí la gente nos platicaba, los abuelitos de sus abuelitos, decían que durante tiempos antiguos, como mencionan ellos, la gente navegaba por lo que es el río Tehuantepec. Para que tengan una idea, el río Tehuantepec es uno de los principales ríos de lo que es la zona de Oaxaca, y bueno, que nace entre lo que es la Sierra Norte y Sierra Sur, y desemboca en lo que es el Golfo de Tehuantepec, actualmente el puerto de Salina Cruz, y la gente nos contaba precisamente que antes de la llegada de los españoles y también durante este periodo, la gente de la zona de la Sierra Mije, digamos en esta parte, aquí más o menos, hacía canoas precisamente de árbol y bajaban por el río Tehuantepec hasta desembocar en lo que es el Golfo de Tehuantepec, actualmente el puerto de Salina Cruz. Allí, dado que el río básicamente corre hacia el Pacífico y pues no podía regresar navegando, lo que hacía era intercambiar las canoas por sal y regresaba por caminos reales ubicados sobre los márgenes de este río. Lo que nos lleva a pensar que pudo haber algún
sitios, puertos o embarcaderos donde la gente accedía, digamos, al río para bajar con sus canoas. Hasta ahora donde he encontrado más información referente a la navegación es en representaciones de la zona maya. Las imágenes superiores son representaciones de personas navegando precisamente. Incluso aparece parte de la fauna acuática, peces, aquí un cangrejo, en este caso aparece una mantarraya. En el Templo de los Guerreros, en el sitio de Chichén Itzá, tenemos también escenas de navegación en el Códice de Dresden, incluso en escultura, como la Estela 67 de Izapa, donde aparece un personaje precisamente sobre una canoa, sobre una corriente de agua, gracias a las volutas. Vemos que se trata de agua en movimiento, e incluso hay huesos grafiados con escenas de navegación, este procede vertical, precisamente relacionadas con escenas rituales o mitos de creación, donde los dioses creadores precisamente van y vienen en diferentes contextos, asociándose a la creación del ser humano. Incluso actualmente se han propuesto diferentes rutas que nos permiten comprender un poco e incluyen diferentes puntos que se han manejado como puertos. En este caso, aparecen incluso los productos que se intercambiaban con base en la evidencia arqueológica y con rutas, en este caso, marítimas o costeras y rutas internas combinadas con terrestres. De este lado vemos la misma. Incluso hay quienes se han aventado a proponer propuestas de navegación maya con contactos con la zona de los Andes, precisamente a través de una ruta costera. Aún se debate si qué tan factible era esta ruta y hay diferentes propuestas, ¿no? Bueno, tenemos estas propuestas, sin embargo, a mí lo que me interesaba era buscar o averiguar cuál era la evidencia de puertos en este caso que nos permitiera acercarnos o corroborar en cierta medida qué tan factibles eran estas rutas de navegación. Afortunadamente, encontramos diferentes vestigios que han permitido relacionar una zona con un sitio, en este caso arqueológico, con una zona de puertos. Tenemos diferentes sitios, por ejemplo, estos de Belice, que son cerros, incluso en Guatemala, el sitio de Trinidad de Nosotros, Vista Alegre en Quintana Roo, Cancún también en Guatemala, que este es el sitio que más se ha acercado, digamos, a mi objeto de estudio, y nos ha permitido acercarnos un poco más a comprender esta dinámica asociada a la navegación. También tenemos Islas Cerritos, que fue el puerto que se ha propuesto como enclave del sitio de Chichén Itzá. E incluso Margaret Leschikar encontró un remo arqueológico cercano a una mina arqueológica de sal, en lo que es el fondo o lecho de un río, y precisamente ha permitido relacionar actividades de navegación para el transporte e intercambio de lo que es la sal, ¿no? Se ha creado también varias propuestas que han permitido corroborar o en este caso reforzar estas teorías con investigaciones actuales precisamente en la zona maya. Ya acercándonos un poco más a lo que es la costa del Golfo, en este caso mi zona de trabajo, hay dos puertos que se han trabajado intensamente. El primero data del periodo preclásico inferior, que es del 2500 al 1200 a.C., más o menos este puerto se ubica como en el 1500, y otro puerto es el de Perla del Golfo, que se localiza en la costa del Golfo directamente, por lo que se ha clasificado como un puerto costero, en este caso marítimo, combinado con un puerto fluvial, gracias a este río, mientras que el puerto de la costa del Golfo se ha relacionado con un puerto fluvial que se intercalaba o conectaba con rutas terrestres, incluso relacionándolo con diferentes rutas comerciales, como la de la Obsidiana, y en este caso Ann Cyphers y Kenneth Hurt, que han trabajado el sitio, han propuesto, también con base en datos arqueológicos, que en lo que es una de las bahías o lo que ellos denominan herraduras, se encontraba un taller de obsidiana en la que el visitante, una vez que llegaba al puerto, podía intercambiar este producto por otro y pues regresarse ya con sus, en este caso, navatillas de obsidiana, ¿no? Afortunadamente tenemos también representaciones en escultura
En este caso tenemos la representación miniatura de una canoa. Este es, digamos, el objeto arqueológico. Esta es una reproducción para uno de sus estudios, donde vemos una representación olmeca en el sitio arqueológico del Cerro de las Mesas, datada para el Preclásico Medio, entre 1200 y 400 a.C., que a su vez se ha relacionado con una escultura de una deidad olmeca, que la han denominado Dios del Maíz, navegando sobre una embarcación parecida, ¿no? Esta escultura se ubica en Oaxaca. Bueno, al parecer la reportaron en Oaxaca, pero pues actualmente no se tiene conocimiento de ella. Y también un dato muy, muy destacable que nos ayudó a comprender precisamente la navegación en la costa del Golfo es que en el año 2007 encontraron dos improntas de chapopote, en este caso, bueno, que eran como la carcasa, digamos, de dos embarcaciones, que era como la carcasa de dos embarcaciones precisamente. Desafortunadamente, pues la madera se pudrió y desapareció, pero pues nos quedaron precisamente las improntas que aparecieron como asociadas o relacionadas con una huella de poste, lo que llevó a proponer que se encontraban amarradas precisamente, dado que también el contexto fue identificado como una paleoplaya del río Coatzacoalcos, que las estaban impermeabilizando, en este caso les estaban agregando chapopotes, porque también vasijas aparecieron restos de este bitumen y algunos artefactos líticos precisamente, que llevó a pensar que se trataba de actividades de calafateo, en este caso es la aplicación de chapopotes, para posteriormente ya aventarlas al agua, ¿no? Desafortunadamente, bueno, afortunadamente quedaron en este registro arqueológico que apareció cuando estaban haciendo lo que es el túnel sumergido debajo del río Coatzacoalcos, y pues nos brinde bastante información del tipo de embarcaciones que usaban desde época prehispánica. En este caso, estas embarcaciones fueron fechadas a partir de Asociación Cerámica para el periodo clásico, entre el 200 y 900 después de Cristo, lo que nos permite más o menos ver que la dinámica se desarrolló durante periodos muy tempranos, gracias al puerto de San Lorenzo y el puerto de Perla del Golfo, igual en el sitio de Cerro de las Mesas, y posteriormente con estas improntas, ¿no? Ya teniéndolas como evidencia física como tal. Un poco ya ubicándolas en el área de estudio, el sitio que estoy trabajando está precisamente en esta parte, hacia el sureste mexicano. Para que tengan una idea, aquí está la Ciudad de México, y de este lado tenemos precisamente la distribución de la evidencia que les acabo de mencionar, que nos ha permitido asociarla a lo que es la costa del Golfo, ¿no? Como vemos, el sitio que estoy trabajando se ubica casi en la parte media de estas cuatro evidencias. ¿Qué vemos en común para estos sitios arqueológicos? Bueno, para esta evidencia arqueológica, es que todos se ubican en cuerpos de agua, ¿no? De una u otra manera se trata de lagunas, ríos, arroyos, arroyuelos, zanjas, canales. Sin embargo, bueno, como mencioné, todos son puntos cercanos a agua, lo que nos lleva a proponer, bueno, o a plantearnos, ¿no? Realmente se trata de cuerpos de agua navegables, en este caso ríos, y en caso de que estos fueran navegables, todas estas sociedades cercanas ahí realmente eran navegantes. En relación al objeto de estudio, o que se llama Rancho La Armónica, el sitio que estoy trabajando, vemos que hay diferentes sitios a lo largo del río San Agustín, por el margen del que se ubica el Rancho El Armónico, y es cuando ya entramos un poco más en datos duros, ¿no? En el año de 2014, la arqueóloga Mariana Fávila, para su tesis de licenciatura, realizó diferentes propuestas, todas con base en datos de sitios cercanos a cuerpos de agua, y que en su momento se propusieron como grupos navegantes. Ella propone precisamente, de este lado tenemos el periodo preclásico, de ese lado tenemos el periodo clásico y de este lado el periodo postclásico, y propone precisamente con base en la evidencia cercana a estos ríos y con base en modelos de elevación digital que incluyen ángulos de inclinación precisamente para determinar qué tan factible era la navegación por estos ríos, propone precisamente la navegación por estos cuerpos de agua en los diferentes periodos, ¿no? Como la mencioné, preclásico, que es del 2500 al 200 después de Cristo, el clásico, que es del 200 al 900 mil después de Cristo, y el postclásico del 1000 al 1500, ¿no?
Esto es con base en datos arqueológicos como tal y modelos de elevación digital con base en topografía. Sin embargo, quisimos rastrear un poquito más o qué nos decía la evidencia histórica y colonial precisamente en torno a estos ríos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos mapas del siglo XVIII que precisamente nos ilustran un poco de los cuerpos de agua sobre la costa del Golfo, ¿no? Aquí tenemos el río San Juan, un poquito desfasado, de este lado igual, el río San Juan. Sin embargo, si ponemos un poquito de atención como a más de lo que de simple vista, o sea, si nos echamos un clavado a ver pequeños detalles, vemos que precisamente, al menos en este plano del siglo XVIII, finales del XVIII, aparecen pequeñas representaciones de canoas, ¿no? Aquí están cerradas en círculos rojos, que precisamente nos indican actividades de navegación. Partiendo de lo anterior, igual rastreando fuentes históricas y coloniales, resulta que en 1524 llega a la zona el primer ingenio, las primeras plantaciones de caña de azúcar que trajo Hernán Cortés desde las Antillas. Ya para 1534 se crea lo que es el ingenio Lubero y se exige precisamente a los habitantes de un sitio que actualmente está trabajando, que se llama Totoga, que al parecer corresponde al viejo sitio de Santiago Tuxtla, que tenían que dar servicio precisamente al ingenio y que si no se bajaban a habitar esta zona, bueno, esta zona que habían dispuesto para dicho ingenio, los ahorcarían en 40 días, ¿no? En caso de que no bajaran. Igual las fuentes nos dicen que ya a finales del siglo XVI hay un declive y el ingenio cierra a causa de un supuesto incendio que al parecer fue intencional. ¿Cómo se relaciona precisamente el sistema fluvial regional colonial con este ingenio o con esta industria de la caña de azúcar? Pues tenemos diferentes cronistas, o en este caso historiadores, que han rastreado fuentes históricas coloniales y nos mencionan que precisamente para bajar esta caña, digamos, a diferentes puntos, lo que hacían fue vincularlos con el río San Juan a través de varios afluentes tributarios o hilos desprendidos de él, que en la región de los Tuxtlas se interrelacionó con la macroregión de la cuenca del Papaloapa. Esto fue así desde la refuncionalización productiva y de intercambio que introdujeron los españoles en la temprana colonia hasta por lo menos 1913, que fue cuando ya las rutas fluviales que se utilizaban para intercambiar productos se sustituyeron precisamente por las recientes creaciones de las vías férreas, ¿no? Por donde pasaba el tren. En este caso, tenemos que el río San Juan, en su alto curso, permitía la navegación en pequeñas barcas hasta la entrada misma de la sierra, más o menos por aquí, donde los ríos Candelloa, La Lana y la Trinidad le dan origen, ¿no? Digamos, el San Juan se forma en esta parte, porque se une el río La Lana y la Trinidad, que bajan desde el actual estado de Oaxaca. Y en esta parte es muy difícil navegar, pero las fuentes nos dicen que precisamente a partir de aquí ya se puede navegar toda esta parte, ¿no? Tenemos igual que a partir de aquí ya había una ruta terrestre donde las personas llegaban hasta lo que es la actual zona de Oaxaca y bajando incluso hasta el actual istmo de Tehuantepec. Lo que nos dicen los puentes es que por los afluentes del río San Juan bajaban diferentes productos de la región, llegaban hasta lo que es el actual puerto de Alvarado, que está en esta parte, o incluso el puerto de Tlacotalpan a través de, en este caso, el río San Agustín, el río Tizichacán o el río San Juan. Una vez que llegaban aquí los productos vía fluvial, se movían hasta lo que es el puerto de Veracruz, que está un poquito más hacia el norte, y de ahí los productos se movían hasta lo que es la zona de Jalapa, el Valle de Puebla-Tlaxcala, llegaban incluso al centro de México, o bien viajaban hasta lo que es Estados Unidos o algunas partes de Europa, ¿no? Lo que nos da una idea precisamente de la compleja red fluvial o de comunicación que en este caso se utilizaba en la zona, ¿no? Actualmente, en la tradición oral, nos mencionan que una preocupación constante de los pobladores actualmente y que, pues, que también se
que seguramente también se usó en la época colonial, es que tenían miedo precisamente de que no llegaran los productos, dado que tenían que entregar, por lo que habilitaron diferentes puntos. En este caso, aquí tenemos bodegas de Teapa, bodegas de Tehuantepec, a donde llegaban los productos para posteriormente distribuirse a través de las rutas fluviales, ¿no? Tenemos precisamente que eso permitió el desarrollo de diferentes comunidades, que en este caso uno fue Bodegas de Alonso Lázaro, que está precisamente aquí, donde tenemos en nuestra área de trabajo, que es la zona de El Espinal y Rancho Lagunarico, ¿no? Estos embarcaderos, nos mencionan los puentes, que no solamente se utilizaban para el arribo de productos, sino que también permitían que vapores de dimensiones menores ingresaran y salieran con personas acomodadas, ¿no? Lo que estas personas hacían es que llegaban al puerto de Veracruz, se movían al puerto de Alvarado, igual que los productos, vía navegación costera, e ingresaban por el río, en este caso el río San Agustín, y llegaban a diferentes puntos o embarcaderos, donde posteriormente con recuas de mula se movían hasta la zona de San Andrés Tuxtla, donde ya podían tomar el tren que los llevara a comunidades o puntos más hacia el sur, ¿no? Incluso esta ruta fluvial actualmente está en uso y vemos que, por ejemplo, cuando grandes inundaciones se dan en la zona como la de 2010 o 2018, estos ríos en realidad, digamos, recuerdan el uso que pudieron haber tenido durante la época colonial e incluso prehispánica, porque gracias a ellos es posible comunicarse con diferentes comunidades ribereñas, e incluso actualmente se puede llegar al puerto de Alvarado o incluso al puerto de Tlacotalpan a través de sus diferentes afluentes, ¿no? Esta es la ruta que actualmente siguen todavía los habitantes de la zona del Espinal y otras comunidades ribereñas para llegar hasta el puerto de Alvarado o en su caso el puerto de Tlacotalpan con lo que llaman ahorita rápidos, que son como canoas con motor, y una vez que llegan aquí vía fluvial, se pueden todavía mover ya vía terrestre a diferentes puntos o comunidades más hacia la Sierra de los Picos, ¿no? Igualmente, la ventaja del río San Agustín es que conecta en dos puntos con el río San Juan, que es el curso con más agua, digamos, o con mayor velocidad, tanto al sur como al norte, por lo que, pues, en realidad es como un brazo o un afluente de este río. Desafortunadamente no tenemos evidencia física como tal, a excepción de las menciones del tipo de embarcaderos, o en este caso puertos, que pudieran haber sido utilizados durante la época colonial y posiblemente la época prehispánica. Sin embargo, los datos actuales nos dan una idea de cómo pudieron haber sido estos. En la imagen izquierda tenemos lo que actualmente llaman en la zona pasos, que son pequeñas bahías internas que se forman en las orillas del río y que, bueno, pueden ser labradas directamente en la tierra, a veces nada más como pendiente, o a veces se colocan como pequeños escalones, que permiten el acceso desde de personas o bajar productos hasta lo que son las canoas que están varadas o ancladas precisamente en lo que es la orilla, ¿no? Otro tipo de infraestructura como tal ya bueno, actualmente ya no se hacen, pero hay registro de que se hacían, son los llamados tapeites, que son pequeños como embarcaderos, que ingresan hasta puntos más profundos del cuerpo de agua, en este caso el río, donde la gente pues tiene acceso a agua un poco más limpia, porque actualmente estos pasos se utilizan para que el ganado baje a beber agua. Sin embargo, los tapeites pues, se alejaban un poco precisamente del agua revuelta o sucia que derivaba el ganado bajara, y permitían precisamente que las personas bajaran a lavar, a buscar agua para beber, hasta más o menos la década de los 60, 70, y por donde incluso pasaban diferentes embarcaciones, que en este caso eran tiendas que vendían desde maíz, frijol, petróleo, ropa incluso, hasta artículos como ya muy específicos como cepillos para bañar al caballo, ¿no? En cuanto al tipo de embarcaciones, desafortunadamente tampoco tenemos evidencia física en el área de estudio. Sin embargo, retomando la evidencia que se encontró tanto en Tlalpan, la evidencia física de la canoa arqueológica, como en lo que es
en la paleoplaya que les mencioné, estas improntas de chapopote, pues viendo también las actuales embarcaciones, vemos que en realidad son muy parecidas, ¿no? Estas son, le llaman botes, en la zona de estoy trabajando, y precisamente son embarcaciones hechas en una sola pieza de un árbol, ¿no? Este es un árbol de Nacastle, que es un árbol de gran espesor, y bueno, este ya bote está en desuso, por lo que pues ya prácticamente ahorita ya debió haber desaparecido. Esta foto es de hace años, pero igualmente regresando a lo que es las fuentes históricas coloniales, pues tenemos, por ejemplo, esta descripción que da un comerciante en relación a las embarcaciones de la zona, ¿no? Dice, verá usted que aquellos pueblos, todos sus transportes los hacen por medio de canoas, aún desde largas distancias, de modo que siendo un país donde la mano de obra es tan cara, los fletes son muy baratos, desde las bodegas de Paso San Juan hasta Alvarado, que no bajará la distancia de 70 a 80 leguas, una balsa de algodón que la forman dos grandes canoas unidas, manejadas por 4 hombres y cargan 120 tercios, cuesta 120 pesos. Y esto es muy conveniente para llevar a los puertos este fruto de un modo muy económico, ¿no? Esta es una mención que hace un comerciante de apellido Antuñano en 1833, pero precisamente nos da una idea de las dimensiones y de cómo se usaban estas embarcaciones, ¿no? Actualmente, dado que ya no hay casi como este tipo de botes, se ha optado por hacer las denominadas chalupas, que son, bueno, es un esqueleto igual de madera, con tablas de alguna madera resistente, posteriormente recubierta con fibra de vidrio, que como las mencioné se llaman chalupas, ¿no? Precisamente, aún existe un artesano que todavía fabrica los botes sobre pedido, y pues fuimos a hacerle una entrevista y nos mencionaba que precisamente los árboles idóneos para este tipo de embarcaciones es el cedro, el nacastle, del que está hecho la embarcación que les acabo de referir, y el ceiba. Este es un bote ya con fibra de vidrio, y pues para su manufactura ocupa estas dos, lo que llama suela plana y suela curva, y lo que es la chuela, ¿no? Aparte de otros herramientas como pulidores y cubias. Bueno, tomando en cuenta todo lo anterior, es que entramos un poco ya de lleno en lo que es la evidencia arqueológica que tenemos en el sitio de Rancho El Armónico, ¿no? Para recapitular, pues igual González Sierra dice que la red de comunicaciones que tomó como eje al río San Juan, que es debe haber asumido en mucho las anteriores rutas prehispánicas, que también propone Mariana Fávila, pero refuncionalizándolas al tránsito de bestias de carga, como les mencioné, que las embarcaciones llegaban hasta este punto y de ahí se movían en rutas de mulas, o burros o caballos, hasta ya lo que es la Sierra de los Tuques. Nuevamente retomando a la información que publica Mariana Fávila, vemos que precisamente el río San Agustín, donde se ubica precisamente el sitio que estamos trabajando, es altamente navegable, esto con base en los ángulos de inclinación, mapas topográficos y planos de elevación, ¿no? Por lo que, pues ya partiendo de esto, vemos que precisamente el río San Agustín, donde se ubica actualmente el sitio de Rancho El Armónico, pues podemos concluir que ha sido y es un río altamente navegable que pudo fungir como vía de comunicación desde la época en que se construyó el sitio, ¿no? Les mencioné al inicio que estos canales durante época de secas pues sirven para el pastoreo de ganado, pero durante época de lluvias o inundaciones pues digamos se llenan de agua, ¿no? En su momento pensábamos que habían sido canales hechos antrópicamente, bueno, hechos por el hombre, pero ya una vez al enfocarnos en lo que es el patrón de asentamiento, levantamiento topográfico, recorridos de superficie, vemos que en realidad no es un canal hecho antrópicamente, sino que en realidad corresponde a un paleocauce o paleocanal del río San Agustín. Si hacemos proyecciones, vemos que precisamente estos se unen y el actual río San Agustín es el quinto curso o quinto cauce del que se ubicaba en su momento
cercano o inmediato hacia el oeste del sitio arqueológico, ¿no? Muy bien, ya sabemos que el río San Agustín es navegable. Ahora la pregunta es, ¿realmente el sitio corresponde a un puerto? ¿Cuáles son las peculiaridades, o en este caso características específicas, que nos llevan o nos llevarían a proponer al sitio como un puerto como un puerto prehispánico, en este caso arqueológico, aparte del actual registro de los datos etnográficos? Incluso podemos proponer si corresponde a algún tipo de puerto, en este caso puerto de abrigo, puerto de resguardo, puerto de intercambio, con base en las propuestas que se han hecho actualmente. ¿Cuál es su cronología? Incluso podemos hablar de algún vínculo con otros sitios o con otras regiones dentro de la misma costa del Golfo o incluso fuera de esta o hasta con otros puntos de América. Muy bien, pues les presento un poquito el sitio. Estamos ya trabajamos. Básicamente tenemos un conjunto arquitectónico compuesto por tres estructuras principales. La estructura norte, que es esta, actualmente está dividida por un paso de ganado. La estructura sur, que es esta, actualmente estaban construyendo una casa, ahorita afortunadamente ya dejaron de hacerlo. Y bueno, la parte norte, que es esta, digamos, que es como una porción de terrenos altos, donde actualmente hay viviendas. Este es el sector inundable, de este lado. Estas fotos fueron tomadas en el año 2018, perdón, que es cuando hubo una gran inundación que incluso entró a lo que es la plaza principal del sitio, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente estuvimos ahí para tomar registro precisamente de esta dinámica de inundación, ¿no? Ya lo que es, bueno, hay un estanque o aljibe que al parecer funcionó como bahía interna con tres subbahías o bahías más internas precisamente, que al parecer servían como embarcadero o atracadero, ¿no? Tenemos las fotos, esta es la bahía norte, la bahía este-noreste y la bahía sur, y aquí tenemos una vista de las dos bahías, ¿no? La norte y la sur. Muy bien, partiendo ya de esto, es que hemos propuesto precisamente una metodología de trabajo que incluye cinco procesos, digamos, que posteriormente han permitido tomar la información conjunta para hacer nuestras propuestas, ¿no? La primera es hacer un análisis de la topografía y la distribución de los elementos arqueológicos dentro de un área específica, ¿no? Esto también de forma conjunta para también advertir qué fenómenos naturales y qué fenómenos o eventos antrópicos han derivado la conformación actual del registro que tenemos del sitio, ¿no? Esto a partir de la información consultada en planos antiguos, mapas topográficos y consulta de datos etnográficos, ¿no? Por ejemplo, el registro de inundaciones o crecientes muy fuertes o temblores que hayan modificado el entorno precisamente hasta llegar al registro que tenemos hoy en día, ¿no? De igual forma, hemos identificado el patrón de asentamiento en el área a partir, en este caso, de influencias zonales, regionales o de grupos externos, o incluso definir un estilo propio, ¿no? El método o el proceso, digamos, el punto 2, consistió precisamente en sondear o barrenar diferentes puntos del sitio arqueológico, esto a través de secuencias de barreno, que son estas, en realidad en total se hicieron 10, una en la parte norte, donde se ubica actualmente el Paleocauce 1 y el 2, otra, y las otras 9, digamos, se hicieron un poco más ya en lo que es el conjunto arquitectónico, parte del estanque, un canal que proponemos como de ingreso, y pues nos dan aquí las imágenes precisamente de los trabajos hechos durante estas pruebas de barreno, ¿no? Un tercer paso fue ya con base en la información que arrojaron los barrenos y lo visto en superficie, proponer unidades de excavación en puntos muy específicos para corroborar lo que vimos en prueba de barreno o reforzar la información o en su caso ver ciertos detalles, ¿no?, que teníamos como duda, lo que nos llevó precisamente a trazar diferentes unidades y
hacer el registro precisamente de esas para ver ya, digamos, tener una ventana de la información que arrojaron las pruebas de barreno, ¿no? El cuarto paso precisamente ya fue enfocarnos un poco más precisamente en ciertos detalles observados en las excavaciones, que consistió en la elaboración de láminas delgadas vistas en microscopio de ciertas particularidades, por ejemplo, de las capas o algún sedimento o algún piso, algún relleno que no pudimos identificar en campo. Se tomaron muestras, como vimos aquí, en yeso, se envolvieron en yeso y se transportaron al Instituto de Geología de aquí de la UNAM, en la Ciudad de México, donde se trabajaron y se elaboraron, como les mencioné, láminas delgadas para ver precisamente detalles micromorfológicos de los sedimentos o los estratos que en su momento teníamos como dudas de identificación durante la etapa de campo, ¿no? Y pues finalmente tenemos, bueno, llevamos a cabo el análisis de los materiales arqueológicos recuperados, de la obsidiana, de diferentes fragmentos de bajareque, de carbón, de lítica tallada, que en este caso es la obsidiana, que incluyó para todos los casos dibujos, registro fotográfico, elaboración de gráficas y tablas dinámicas precisamente para identificar ciertos patrones o particularidades de los elementos analizados, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de todo este proceso y qué es lo que estamos ahorita redactando? No les puedo publicar mucho, pero pues sí puedo mencionarles precisamente que en primera instancia se hizo la identificación de patrones de conducta entre los habitantes del área, esto a partir de diferentes procesos de adaptación al entorno, ¿no? Igualmente vimos cambios en esto, pero derivados de procesos geomorfológicos y modificaciones antrópicas registradas tanto en datos arqueológicos, datos históricos y datos etnográficos, ¿no? De manera conjunta pudimos comprender un poco todo lo que es este proceso de dinámica cultural que se ha desarrollado en la región o en la zona a partir de, bueno, desde la época prehispánica hasta la época colonial, ¿no? Y cómo estas dinámicas o este comportamiento de las personas ha imperado para su desarrollo en la zona, ¿no? Tanto para época de secas como para épocas de inundaciones, ¿no? Eh, ya entrando un poco con la metodología que implementamos, hemos podido hacer la reconstrucción de secuencias estratigráficas que nos ha permitido proponer formaciones naturales, definir paleosuelos, superficies de ocupación, rellenos o arquitectura positiva, cortes de subsuelo, que en este caso nos permitieron corroborar que el estanque o la laguna que les mencioné, en realidad es un producto antrópico que derivó de la arquitectura negativa, en este caso extracción de tierra, para la construcción de montículos y otras estructuras del área. Pudimos identificar el surgimiento, el auge, la caída y el abandono del sitio, en donde siempre, y hemos podido ver, que el entorno jugó un papel de vital importancia, ¿no? Hemos advertido que la navegación fluvial ha fungido en la zona como punto clave precisamente para su desarrollo, ¿no? Y nos ha permitido proponer que precisamente el sitio sí se trata de un puerto, todo esto con base en los datos que ya les mencioné, arqueológicos, históricos y etnográficos, que nos ha permitido precisamente recrear cómo pudo haber sido, ¿no? Hemos hecho incluso dibujos de reconstrucciones hipotéticas para precisamente describir este desarrollo, ¿no? Igualmente hemos visto el tipo de arreglo arquitectónico dentro del sitio, que nos ha permitido relacionarlo con otros de la región centro-sur de Veracruz. Hemos, perdón, hemos identificado la cronología, como ya mencioné, del surgimiento, auge, caída y abandono del sitio, a partir de también identificación de contextos muy particulares que nos han permitido, por ejemplo, definir áreas donde se usó el fuego directamente sobre el suelo, áreas de trabajo con navajillas de obsidiana, áreas de almacenamiento y diferentes puntos específicos de contexto, ¿no? Igualmente, hemos definido etapas constructivas y épocas de desarrollo, por ejemplo, a partir de mayores densidades cerámicas, hemos propuesto el auge del sitio como tal, y pues también a partir de cerámicas intrusivas, o en este caso la obsidiana, hemos podido definir el contacto con otras sociedades dentro de la costa del Golfo e incluso del centro de México y centro de Veracruz. Esto, digamos, es un poquito de los libros que he tomado como base para hacer la propuesta del puerto, propuesta de interpretación del sitio como tal,
influencias, y bueno, de entrada, pues la definición de un puerto, ¿no? En este caso es como una zona, como un punto de intercambio en el que fluctúan diferentes rutas, tanto fluviales como terrestres, y en donde hemos encontrado materiales inclusivos, ¿no? Y pues de mi parte, esto sería todo. Eh, y no sé si tengan dudas, preguntas, sugerencias, comentarios. Queda bastante. Gracias, estimado Rogelio. Bastante aleccionadora la charla y además bastante novedosa, por decirlo así. Perdona yo soy el primero en preguntar, la idea es que participen los estudiantes, pero quisiera hacer una pregunta sobre la cuestión de los sedimentos, sobre esta cuestión de las pruebas de barreno o sondeo. ¿Es lo que conocemos también como geoarqueología o tiene otra categoría? Sí, básicamente es geoarqueología. Bueno, geoarqueología, digamos, es un poco porque lo hicimos en campo como tal, pero ya, por ejemplo, el apartado de mi tesis es micromorfología, porque ya es la examinación, en este caso el análisis de las láminas delgadas que obtuvimos precisamente de las muestras geomorfológicas. Ah, bastante interesante. Y después otra, bueno, entonces si es sobre tu tema, me interesaría además consultarte de bueno, la micromorfología de estratos, tiene una Ujú. connotación, la misma categoría geológica, ¿no? ¿Cómo Así estás es. encontrando esta explicación arqueológica? Evidentemente, pues hay alguna huella antrópica, pero ¿qué estás validando con estas láminas? Pues mira, de entrada vemos precisamente en las láminas delgadas, en este caso el microscopio, en diferentes aumentos. Bueno, por ejemplo, tomamos unas muestras de lo que es los canales internos que conectaban al río con el estanque y vemos precisamente el comportamiento, en este caso, de gravas, bueno, de arenas. Bueno, de entrada pues tenemos como un rango de clasificación, ¿no? A partir del tamaño de las partículas, o en este caso nódulos, definimos si se trata de limos, arcillas, gravas o arenas, ¿no? Y ya a partir de eso vemos precisamente, bueno, en el caso te digo del fondo del canal, vemos precisamente un poco la forma de estas, ya son arenas, que nos indica como cursos de agua o movimiento de sedimentos, ¿no? Esto ya nos lleva a proponer si por el canal corría el agua o simplemente se trataba de una oquedad elevada, digo, bueno, sobre el nivel del agua, donde no corre agua, ¿no? Esto nos ha llevado a proponer precisamente, por ejemplo, dos usos en uno de los canales y definir que precisamente conectaba el río con el estanque, ¿no? Muchas gracias, Rogelio. Y bueno, vayan por favor, yo supongo que ya han formulado sus preguntas. Vamos en orden alfabético, comenzamos con Andrade, pero antes que comience la pregunta de Andrade, una última pregunta mía era sobre algunas voces como la chalupa, chapopote. Chalupa todavía se usa, no sé si es un préstamo, si es la palabra local, en la Amazonía peruana, ¿no? Se le dice chalupa a la embarcación de madera, la embarcación precaria, se le conoce como chalupa. Y chapopote, ¿no? Que es la carcasa de la embarcación. Lo había revisado hace tiempo en alguna novela de chapopote, que todavía es una voz usada para, bueno, chalupa, chapopote. Si es una voz, ¿tiene algún origen, alguna raíz que tú identifiques o es simplemente un uso común general? Bueno, en realidad el chapopote es una palabra náhuatl, bueno, hasta donde sé, y la chalupa sí es ya un término regional, bueno, local, pero bueno, inicialmente, como les mencioné, llaman botes a lo que es esta embarcación, digamos, nada más hecha en una sola pieza de un árbol. Chalupa es la que se integra por un esqueleto de madera, pero al que se le ponen tablas y posteriormente se reviste con fibra de vidrio en este caso para pues evitar, digamos, el deterioro, ¿no? Actualmente Sí. pues todavía hay chalupas, que en realidad ya lo que es la madera se pudrió, pero quedó el cascarón, ahora de fibra de vidrio, pero pues precisamente nos da una idea de cómo se pudo haber usado el chapopote desde la época prehispánica, porque también en un sitio cercano a San Lorenzo, un investigador que se llama Carl Wendt ha encontrado también restos de chapopotes y nos incluso hace propuestas de cómo se usó desde su extracción. Hay videos incluso en YouTube donde él va a estos yacimientos, lo extrae y precisamente da a conocer todo este proceso de elaboración hasta derivar en lo que es la pasta o el líquido que se adhirió tanto a, bueno, en este caso chalupas o botes, como hasta viviendas. Incluso hay estudios recientes donde también se ha visto que el chapopote o en este caso el bitumen se
se agregan pequeñas cantidades a arquitectura de tierra, ¿no? Una de mis tutoras, la doctora Annick Daniel, ha hecho investigaciones también precisamente derivadas de la micromorfología, donde encuentra pequeñas cantidades o rastros de chapopote en arquitectura de tierra, ¿no? Y propone precisamente que también lo usaban como una especie de desgrasante para hacer un poco más duradera la arquitectura de tierra, ¿no? Así como ahora se utiliza la pintura de barco, esta pátina del chapopote sería también con el mismo, bueno, el mismo sentido, ¿no? Pero bueno, Exacto. vamos. Muchas gracias, Rogelio, de mi parte por las preguntas. Y bueno, vamos a los estudiantes, por favor. Andrade, vamos en orden alfabético, se preparan los que siguen. Ahora te escuchamos, Andrade. Estoy reformulando la pregunta porque en realidad le quería preguntar, ya lo dijo usted, ¿podría darme chance para poder hacerlo, poder reformular la pregunta que le tenía para el expositor, por favor? Seguimos con Yasmín Arce Navarro. Está por ahí, Yasmín. Por favor, Olga Aimé Rentería. Sus micrófonos están malogrados, creo, profe. No tienen buen internet ahora. Entonces, sigamos en ese mismo orden alfabético. Sigue entonces Lidia Daniela Chu. Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, arqueólogo. Antes que nada, agradecerle y felicitarle por la exposición y estar en nuestra clase, ¿no? Mi pregunta es si existen algunas evidencias de que estos ríos navegables o inundaciones son naturales o algunas veces o algunas son artificiales, o sea, hechas por el hombre. Hasta ahorita tenemos registro de que las inundaciones son naturales, no sé si te refieres al cambio de curso en los ríos. Sí, exactamente a eso. Si es que lo hicieron adrede o por algún motivo o simplemente son naturales. Sí, pues mira, tenemos el registro precisamente de que, dado que se ubica hacia el oeste de lo que es el macizo montañoso de los Tuxtlas, y dado que son terrenos un poco inestables geomorfológicamente, lo que hemos visto es, bueno, en diferentes puntos de este río y otros inmediatos a la región, bueno, aquí ya no les incluí, pero incluso el mismo arroyo que está al sur del sitio, hemos visto que se ha movido de su cauce, pero al parecer es por el mismo empuje que ejercen los suelos que bajan, digamos, del macizo montañoso de los Tuxtlas y que ha provocado estos cambios, ¿no? Combinados obviamente con algunos procesos naturales, como pudieron ser grandes inundaciones. De hecho, incluso hay una tesis muy buena que es de un doctor, bueno, ahora doctor, que se llama Aaron David Piña, que precisamente hace un estudio de un cambio de río precisamente derivado de una inundación, en este caso ya histórica, que sucedió hace algunos años y que derivó el cambio de este curso del río, ¿no? Bueno, en mi caso tenemos que el río se alejó del sitio que estoy trabajando, pero en el caso de este arqueólogo, de este investigador, el río se acercó y se está comiendo, de hecho, el sitio arqueológico, ¿no? Pero precisamente él ha recabado la información y esto se debe a raíz de un proceso natural, que en este caso fue una gran inundación, ¿no? Como te decía, en este caso el río San Agustín, en la zona que yo estoy trabajando, al parecer debemos los cambios de curso al empuje de los estratos o de los suelos que ejerce el macizo montañoso de los Tuxtlas, ¿no? Y corresponde a procesos naturales como tal. Listo, muchas gracias. Gracias. El siguiente, por favor, Merly Serna. Buenas tardes, también agradecer por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta va un poco más comparativa, digamos, aquí a la arqueología, a lo que vendría a ser amazónica. Usted mencionó que los ríos eran navegables hacia el curso del río y había otro flujo, digamos, que era de caminos, es decir, caminos que no eran río. Entonces, en estos dos. Y
Aquí mucho se habla de que si es que hay una navegación, digamos, en Amazonas o otros ríos de la selva, el camino pues vendría a ir intracorriente, es decir, cuando se forman estos remolinos de agua o cuando hay una comunicación, digamos, de un pueblo a otro, el camino sigue siendo igual mismo el río, simplemente que se navega en contra de la corriente. Este aspecto también se ve digamos, en el sitio que usted estaba investigando, más o menos por ahí va mi pregunta. Sí, Gracias. claro. Sí. Mira, en lo que es el río San Agustín, que es el que está inmediato a el sitio que estoy trabajando, vemos que conecta con el río San Juan, del cual el San Agustín es sus afluentes, en diferentes puntos, tanto al norte como al sur, y en ambos puntos es posible navegar. Afortunadamente, no existen, por ejemplo, pendientes o saltos, que bueno, acá llamamos saltos a estas cascadas que se forman por el desnivel topográfico. Vemos que posiblemente la navegación es factible sin necesidad de ser interrumpida, tanto al norte como al sur, conectándose como les mencioné, con el río San Juan, cosa contraria a los arroyos que desembocan en este río San Agustín, ¿no? Por ejemplo, tenemos el arroyo Guayapan, que más o menos a 4 o 5 kilómetros del río hay una gran cascada que en su momento se propuso este arroyo como navegable, pero pues, digamos, habría que hacer una escala donde el navegante o bien saca su embarcación del arroyo para bajar la cascada, o bien toma otra, ¿no? O sea, digamos, un punto de transbordo como tal, ¿no? Afortunadamente, como te decía, el San Agustín es navegable tanto al norte como al sur de forma continua. No hay, digamos, algún punto donde se interrumpa, bueno, al menos actualmente. Y bueno, y pensamos que incluso desde la época prehispánica, dado que no hay un punto muy diferenciado de elevación topográfica, ¿no? Incluso actualmente la corriente es muy, muy lenta durante épocas de secas, incrementa un poquito, digamos, durante las épocas de lluvia, pero también depende del tipo de creciente que tenga. Si deriva de sus afluentes de los arroyos y arroyuelos que bajan de los tuxtlas, la corriente es un poco más fuerte por la intensidad con la que baja la corriente, pero si proviene del río San Juan, la corriente es un poco más lenta, dado que el río tiene muchas curvas, ¿no? Esto, al parecer, también ha cambiado desde la época prehispánica, donde vemos que pudo haber un curso más recto y, por consecuencia, un poco más rápido de la corriente de agua, ¿no? Cosa que también, al parecer, afectó a los sitios. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Siguiente, por favor, Jorge Álvaro Espinosa. Muy buenas tardes. Bueno, mis felicitaciones también por su exposición. Y bueno, yo en realidad tengo dos preguntas, una con respecto al tema y otra con respecto a la UNAM. No sé si podría hacer las dos. Ya, ok, muchas gracias. La primera va, bueno, se han encontrado evidencias con respecto a, bueno, primero mencionar que me pareció muy interesante la tradición, ¿no? Su tradición de desplazamiento, ¿no? Que va desde la época prehispánica hasta la colonial. Y bueno, mi pregunta es que si hay evidencias de que haya habido otro uso para estas canoas, ¿y por qué pregunto esto? Porque bueno, por el caso también de la Amazonía peruana, porque sería el Alto Amazonas de Perú, también se usaron ese medio de transporte, pero aparte de desplazamiento se usó también para actividades como es la caza, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va mi idea. Y mi pregunta, y bueno, y la segunda que quería hacerle era, bueno, yo también estoy más o menos interesado en hacer mi maestría allá en la Universidad de México, y más o menos qué tendría que saber para ir más o menos ya preparando. Y ya, eso sería todo. Claro, sí, mira, en relación a la primera pregunta, las canoas, ahorita, bueno, digamos, se usan tanto en época de secas en los ríos, como en épocas de inundaciones, ¿no? Ya para entrar a cuerpos que se forman cuerpos navegables, que son lagunas interconectadas, que permiten acceder o acercarse un poco más a lo que son los terrenos altos, donde empieza el pie del monte de los Tuxtlas y ya para llegar a la sierra, ¿no? Durante épocas de secas, las canoas se utilizan más que nada para pasar de un punto a otro porque hay diferentes comunidades ribereñas y solamente hay un puente como tal por donde pasan carros, pero pues más hacia el norte y más hacia el sur, pues la gente
evita dar toda la vuelta hasta el puente y pues la mayoría tiene sus canoas, ¿no? En este caso de las comunidades ribereñas. Durante esta igual época de secas, la utilizan para irse de pesca en el río o entrar a los arroyos o bocas, como les llaman, pero principalmente la tienen las comunidades que se ubican o que se inundan y quedan aisladas durante las épocas de inundaciones, ¿no? Muchas personas durante épocas de secas prácticamente sacan sus canoas del agua, las voltean bajo alguna superficie techada y ahí las tienen hasta que ya se inunda y requiere precisamente el uso de embarcaciones, ¿no? Para llegar de un punto a otro. Incluso ahorita, que ya la gente tiene casi la mayoría de sus motos, incluso aguantan el peso de una moto, ¿no? O hasta dos. Igual, cuando las inundaciones son muy fuertes o muy altas, lo que hace la gente, pues las utiliza para transportar, incluso ir a tiendas, transportar animales como pequeños becerros, incluso cerdos de gran tamaño, cargas de leña, no sé, bultos de maíz, bultos de azúcar, prácticamente las embarcaciones tienen su mayor aplicabilidad durante la época de inundaciones, ¿no? Pero pues también se usan durante época de secas, como te mencioné, para cruzar de un punto a otro del río, o incluso para irse de una tarde o un día de pesca, ¿no? En cuanto a lo que es la segunda pregunta, o en este caso los requisitos para entrar a la materia de la UNAM, pues en realidad no es tan complicado. Te piden pues de entrada tu título o certificado de licenciatura o una constancia donde diga que está en trámite, o sea que ya hayas presentado tu trabajo recepcional, en este caso tu tesis o como que te vayas a titular. Te piden una copia de la tesis de manera digital. Te piden la constancia de comprensión de un idioma, que en este caso es el inglés. Ya cuando sales te piden el segundo idioma, pues ya te puedes proponerlo, se puede ser francés, italiano, portugués o incluso alguna lengua nativa, no sé si de México o también se puede incluir de otro país. Y pues tus, las cartas aprobatorias de tus tutores, tus lectores, que en este caso son 5, pero la ventaja es que, por ejemplo, tú entras, propones un tema y ellos, de acuerdo a tu tema, es que buscan de entrada pues evaluadores, dictaminadores, para ver qué tan factible es tu investigación de acuerdo a los 2 años. Obviamente tiene que empalmar, porque si no, pues se hace un poco ambiciosa y no la cumples en tiempo. Y con base en eso te buscan, bueno, si en caso de que tú no tengas algún investigador, o en este caso especialista, de acuerdo a tu tema, lo proponen y ya, digamos, dialogan y ven la factibilidad de tu proyecto y de la propuesta en este caso, de tutor. Yo tengo 2 tutores, afortunadamente, y pues la verdad es que son especialistas en el área y me han apoyado, como no tienes idea, ¿no? Muchísimo. Y pues creo que sería esto. Creo que Jorge Álvaro quiere hacer una repregunta. ¿Quieres comentar algo? Sí, por favor, disculpe la molestia. Con respecto al tema de investigación, tiene que ser, puede ser un tema propio acá de, bueno, en este caso de Perú, o tengo que hacer, o tengo que coger un tema necesariamente de Mesoamérica. No sé, la verdad ignoro, así que si es obvia la pregunta, disculpe, sinceramente. No, claro, no hay problema. Pues la maestría se llama, bueno, es estudios mesoamericanos, ¿no? Creo que no hay tanto problema siempre y cuando lo vincules con un tema de Mesoamérica, ¿no? Por ejemplo, he tenido compañeros que están haciendo una especie de comparación o paralelismo entre los imperios Inca y el imperio azteca, ¿no? Buscando como esos paralelismos o puntos medulares que hacen coincidir precisamente el desarrollo de esas sociedades, ¿no? Y pues se lo aceptaron como tal, ¿no? No veo tanto problema en ello. Bueno, en este caso, en la maestría en estudios mesoamericanos, pero pues en UNAM tenemos otras maestrías, como la maestría en antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que en realidad son como casi como posgrados hermanos, e incluso tienen los mismos tutores, y en realidad no hay tanto problema con ello. Creo que sería un poco más, ¿sí? Sería un poco más fácil o digamos holgado tu tema como tal, si lo quieres proponer como de Perú. Te digo, pero pues sería cosa de que mandaras un correíto, no sé, a la dirección de Mesoamericanos, si quieres entrar en Mesoamericanos, o bien a la dirección de antropológicas, para pues salir de dudas completamente. Te digo, yo no veo tanto problema. En el caso de Mesoamericanos, siempre y cuando lo vincules o tengas interrelación con
los puntos clave del posgrado, ¿no? Pero pues creo que no había problema si lo quieres poner nada más de Perú, pero en el caso de antropológicas. Ya, gracias, por favor. La siguiente intervención es de Diego Andrade. Gracias, profesor. Antes que nada, arqueólogo Rogelio, agradecerle por la ponencia. En realidad me pareció súper interesante, muy ilustrativo con respecto al tema. Las disculpas de mi caso porque tuve que reformular las preguntas que tenía inicialmente preparadas con respecto al tema. En primer lugar, me he visto bastante, me ha parecido muy interesante todo lo que respecta a lo que es el panteón o los que son las deidades mesoamericanas. Y la primera pregunta que tengo al respecto, ¿tenían alguna suerte de rito, protocolo para antes de realizar las navegaciones con respecto a la diosa Chalchiticue y con Tlaloc, por ejemplo? ¿Tenían algo en particular con respecto a cómo es que ellos unían la religiosidad o el manejo de la conexión con sus deidades con respecto a esta persona de navegación? Tengo entendido que Chalchiclicue es la diosa de las aguas, de los lagos y de todo lo relacionado a Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Entonces ambos eran una pareja, según lo que había leído sobre el panteón mesoamericano. Entonces quisiera saber cuál es, la pregunta es, ¿cuál vendría a ser el proceso de la navegación en torno a la religiosidad mesoamericana? Esa es la primera. Y la segunda era con respecto a qué tantas pruebas o qué tantas posibilidades había de que el proceso de navegación también se utilizara para el comercio, no solamente a nivel de la zona mesoamericana, sino un poco más allá. Y eso me hace acordar mucho a, por ejemplo, de que un mineral, el lapizazuli, que tiene bastantes minas o bastantes sitios donde poder recolectarlo allá en México. Es utilizado mucho aquí en lo que es la orfebrería, pues, ¿no? Entonces quería saber qué tanta posibilidad había de un intercambio comercial con respecto a este mineral que solamente se encontraba en esos tiempos, se encontraba en México, pues, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Y bueno, la tercera iba a ser con respecto a que también estaba interesado en una maestría en México, pero ya se le respondió mi compañero Espinosa. Así que básicamente es eso, la religiosidad en torno a la navegación y la posibilidad de un comercio más allá del territorio mesoamericano con respecto a este mineral que solamente se encuentra en territorio mexicano y que fue muy utilizado acá en los Andes, ¿no? Gracias. Claro, sí. Sí, pues como sabemos, Chalchutlicue es precisamente la deidad de las aguas calmas, que en este caso es los lagos y ríos con poca corriente. Y Tlaloc ya es un poco más el dios de la lluvia, bueno, de aguas un poco más en movimiento, por así decirlo, ¿no? Todo depende, bueno, en cuanto a la religiosidad con relación a la navegación, todo depende del tipo de navegación que se hiciera, ¿no? Por ejemplo, incluso hay variantes en cuanto a las canoas, en este caso de los aztecas, para el tipo de actividad que fueran a realizar en torno a la navegación, ¿no? Por ejemplo, tenemos canoas muy específicas que incluso tenían como una especie de cubierta que se usaban durante las guerras con otras sociedades, ¿no? Estas canoas lo que hacían era que como que desviaban las flechas o cualquier objeto que le fueran a lanzar, en este caso con la honda, y dependiendo del tipo de navegación es que se hacían diferentes tipos de ceremonias, ¿no? Por ejemplo, obviamente cuando iban a la guerra, pues hacían ciertas ceremonias, se encomendaban a cierta deidad, a los Huitzilopochtli, bueno, ya los mexicas. En este caso, en lo que es el sitio que estoy trabajando, el Rancho El Armónico, hemos encontrado nada más lo que parece un fragmento de desahumador y una especie de base anular, tal vez de algún brasero, que nos lleva a inferir la realización de algún tipo de ritos o ceremonias, pero no sabemos a ciencia cierta si estaba relacionada directamente con la navegación o con alguna otra actividad dentro del sitio arqueológico, ¿no? El mango desahumador y la base del brasero se encontraron en lo que hemos considerado la estructura principal, es la estructura oeste, y hemos propuesto la realización de algún tipo de rito. Te digo, desgraciadamente, creo que ya es
entrando un poco más en lo que es la dinámica de los aztecas, de los tenochcas, es que tenemos un poco de datos más específicos, donde ya sabemos el tipo de rito que se hacía o el tipo de ceremonia que se hacía en torno a el tipo de navegación que se fuera a hacer, ¿no? Te digo, todo dependía de la actividad. Nos iban a la guerra, por ejemplo, se encomendaban a una deidad, a los Huitzilopochtli en este caso, iban a comerciar, tal vez, se me fue ahorita el nombre de la deidad, pero pues también tenían su deidad titular, digamos, que es el que se relacionaba con el comercio, ¿no? Tal vez si solamente viajaban, tal vez se encomendaban a otra deidad, ¿no? Pero depende al 100% del tipo de actividad o el tipo de navegación que fueran a realizar, que es que se encomendaban a sus deidades y posiblemente realizaban algún tipo de rito, ceremonia e incluso sacrificio, como cuando regresaban de la guerra, ¿no? No sé si, bueno, eso es en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, hay varias teorías precisamente que se han hecho en torno al intercambio comercial de grupos de Centro Sudamérica con grupos de Mesoamérica, ¿no? Incluso hay una propuesta de un puerto a donde posiblemente, bueno, pudieron haber llegado productos de lo que es los Andes, ¿no? Me parece que el puerto se ubica en el actual estado de Michoacán, pero hace algún tiempo platicábamos precisamente de si los bueno, porque hay hipótesis, teorías y propuestas de que la metalurgia precisamente llegó de Centro Sudamérica a lo que es actualmente Mesoamérica. Desgraciadamente apenas empezaba a desarrollar o a difundir un poco más hacia el norte de Mesoamérica cuando fue interrumpida por la llegada de los españoles, ¿no? Bueno, las platicábamos hace un tiempo que precisamente, bueno, los sudamericanos y los centroamericanos nos pudieron haber dado la metalurgia, ¿no? La pregunta es, ¿qué les dimos los mesoamericanos o qué les dieron los mesoamericanos a ellos? Y pues posiblemente ahí va implícita la respuesta de tu pregunta, tal vez algún producto intercambiado fue el lapislázuli, ¿no? Que en este caso tú mencionas, y combinando estas dinámicas de intercambio y a la vez de adaptación de técnicas metalúrgicas, ¿no? Te digo, desgraciadamente no hay mucho metal en Mesoamérica, a excepción de la zona un poco de Oaxaca, que nos lleva a inferir precisamente esta llegada de esa nueva tecnología, te digo, porque allá ya está adaptada para la época clásica, ¿no? Pero precisamente habría que hacer una analogía para ver cuándo llegó ese intercambio de lapislázuli a la zona que me dices y cuándo llegó esta metalurgia específicamente a la zona de Mesoamérica, ¿no? Te digo, puede que haya ya implícita la respuesta de este intercambio comercial, ¿no? Se han propuesto incluso rutas costeras, rutas interoceánicas, e incluso rutas terrestres para definir este intercambio. Te digo, incluso se han propuesto la existencia de un puerto en el estado de Michoacán, donde al parecer, yo no tengo certeza o no he visto, hay materiales de los Andes, ¿no? Muy escaso, pero hay. Y lo que ha llevado a inferir precisamente esta presencia o esta llegada de grupos del sur. Bien, muchas gracias. Excelente, gracias. Siguiente, por favor, Getulio Martín Carpio Jaimes. Buenas tardes, arqueólogo Rogelio, muy interesante sobre su trabajo que nos ha dado a conocer, ¿no? En la cual no se ha visto, ¿no? Que geográficamente es muy distinta, ¿no? El sistema, el relieve, ¿no? Que nosotros conocemos acá en el Perú, ¿no? Sobre todo ahí al sur de México, ¿no? Toda esa zona tropical propicia, ¿no? Un accesible intercambio comercial, ¿no? Entre los pueblos que se ubican en el Golfo de México hacia el Océano Pacífico, ¿no? Mi pregunta, básicamente es si existen evidencias relacionadas al periodo clásico o posclásico, ¿no? En donde ya sean los pueblos del oeste o del este, que tuvieron mayor tecnología en cuanto a la navegación, eh, solo se limitaban a hacer intercambios comerciales o también imponían sus rasgos estilísticos en cuanto a cerámica, o quizás hubo una especie de combinación, ¿no? Gracias. Sí, mira, pues vemos que incluso desde mucho antes del periodo clásico, desde el periodo preclásico,
en diferentes sitios que se han propuesto como puertos en la zona maya. Incluso tenemos material olmeca, bueno, está escrito como material olmeca, que ha llevado a pensar de cierto intercambio de las sociedades de la costa del Golfo con la zona maya. Posteriormente tenemos materiales del centro de México, o bueno, ya para la época posclásica, en la época de la conquista, sí, un poco antes de la época de la conquista, tenemos la influencia del Imperio Azteca en puntos de la costa del Golfo, en esa zona de los Tuxtlas, y en la zona maya, ¿no? Esto nos ha llevado a pensar que esta compleja red de intercambio comercial que existió y que pues formó parte de las dinámicas comerciales, ¿no? Las dinámicas culturales. No siempre tenemos como la evidencia directa, por ejemplo, de ese intercambio, ¿no? A veces nada más lo que hacía es, por ejemplo, que llegaba una persona y posiblemente se quedaba a vivir en este nuevo sitio, que incluía en rasgos regionales cierta influencia, ¿no? Te digo, no necesariamente con materiales de su región de origen, pero sí se ve ciertos rasgos que llevan a pensar que hay, por ejemplo, la intrusión de un conocimiento o una tradición externa a donde se encontró el objeto, ¿no? Implícitamente vemos a veces materiales locales hechos con materiales externos o viceversa, ¿no? Materiales, influencia externa hechas en materiales locales, ¿no? Afortunadamente en Mesoamérica tenemos o hay registro de interacciones desde la época olmeca con la zona maya, desde la época teotihuacana que llegó hasta también al Cuyú, a diferentes puntos del área maya, y ya en el clásico la época azteca, que llegó, te digo, hasta la costa del Golfo, la zona maya y por Guatemala, ¿no? Pues el dato arqueológico en realidad nos está diciendo mucho. Esto solo, te imaginas si lo combinamos con fuentes históricas, fuentes coloniales y fuentes etnográficas, esto nos lleva a comprender un poco toda esta dinámica que funcionó desde periodos prehispánicos, ¿no? Te digo, y pues actualmente pues tenemos los caminos, pero de una u otra manera los ríos fungieron como vías fluviales, a la vez que fungieron incluso como límites territoriales, ¿no? Porque incluso en los códices pues, clásicos y coloniales tenemos el registro de estos ríos que fungían, te digo, como límites territoriales y a la vez como vías, como rutas fluviales, ¿no? Vías de comunicación que en su momento pues fueron, bueno, incluso no lo incluí en la presentación, pero incluso se habla incluso de que estos ríos fueron utilizados por el mismo Hernán Cortés cuando quiso llevar la caña de azúcar a la zona del Perú, ¿no? Pues, no recuerdo muy bien si le funcionó o no, pero pues esto nos lleva a pensar en la importancia que tenían estos ríos cuando él llegó, porque esto quiere decir que ya había rutas conocidas que lo llevaron a pensar que por estos ríos se podía llegar, te digo, hasta Perú. A ver, quedan algunos 5 todavía, pero vamos a ser un poquito prácticos y solo unas 2 preguntas más. Sebastián Alonso Meniz y luego sigue Jaime Junior Piedra Nole. Ya, listo. Muy buenas tardes, arqueólogo Rogelio. De igual forma que mi compañero, felicitarlo, ¿no? Por la interesante ponencia sobre estos navegantes en el Golfo de México. Una pregunta corta, nomás, y más o menos en el mismo tema, ¿no? Del aspecto económico, ¿no? O de intercambios. En esa zona del Golfo de México, con respecto a los pescadores o navegantes, existió, ¿no? A base de eh, cronistas o información etnográfica o etnohistórica, si es que se presentó, ¿no? Cierta especialización o división en trabajos. O sea, si es que se tiene conocimiento que habían pescadores, otros quienes se dedicaban a comercializar estos pescados, o había otros quienes se especializaban más que todo en extraer moluscos, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Esa división de trabajos. Esa es básicamente mi pregunta. Sí, Perdóname, sí, Sebastián, sí. perdóname, Rogelio. Comentaste algo sobre una mina de sal y también una suerte de espacio para navegar cerca de la mina de sal. Solamente para ponerlo en contexto, no sé si fuera por acá tu respuesta o no, pero muchas veces en la costa peruana y en la Amazonía del Perú están asociadas algunas vetas de sal con rutas de pescadores, ¿no? Un comentario por ahí, si podría estar dentro de lo que vas a responder. Gracias, Rogelio.
Sí, 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 bueno, lo que es esta mina, este remo, que se encontró en una mina de sales en la punta de Itacos, lo vincularon, te digo, con actividades de navegación, porque fue encontrado en el lecho de un río, ¿no? Lo que pues nos lleva a pensar que precisamente pues estaban navegando, probablemente se les fue o ahí lo abandonaron, y pues ya permite proponer la mina de sal como punto, digamos, donde llegaban o salían personas a través de la navegación, ¿no? En el caso de la costa del Golfo, tenemos, sí, que hay evidencia precisamente de, digamos, especialistas en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, también tenemos, incluso durante la época colonial, las fuentes históricas, eh, nos dicen que al puerto de Veracruz, al puerto de Alvarado, llegaban productos característicos de las regiones, ¿no? O sea, a lo que iban incorporando diferentes grupos que entraban y llevaban productos de acuerdo a las condiciones, en este caso climáticas, que imperaban en sus regiones de origen, ¿no? Por ejemplo, tenemos que un poco más hacia lo que es la llanura costera, importaban algodón, por ejemplo, ¿no? Y un poco más hacia lo que es la cercana a los ríos, en este caso la costa, importaban productos salados, ¿no? Esto, la doctora Barbara Stark propone que precisamente se trata de economías derivadas de las condiciones del entorno y los productos que estos pudieran derivar de las personas que en este caso intercambiaban, ¿no? Esto también pues nos lleva a pensar que precisamente, por ejemplo, para que el algodón se dé, debe estar a cierta altura. Si está muy alta no se da, si está muy baja tampoco se da, debe estar a cierta altura. Afortunadamente, en uno de los sitios cercanos al área que estoy trabajando, encontramos malacates, lo que nos lleva a pensar que posiblemente se pudo haber sembrado algodón, para, pues ya ante la época postclásica, tenemos en la matrícula de tributos que uno de los productos precisamente que la zona de los Tuxtlas tributaba a la Triple Alianza eran mantas de algodón precisamente, ¿no? Esto, cosa que otras sociedades pues no podían tributar, dado que no había las condiciones climáticas para que el algodón se diera como tal, ¿no? De esta manera vemos que, como menciona, cada grupo o subgrupo estaba produciendo o a la vez derivando productos de su zona donde vivían, que a la vez los pudo haber convertido en especialistas, ¿no? Probablemente los más cercanos a la costa, pues tener experiencia en la conservación de productos, que en este caso es saber cómo salarlo, cómo ahumarlo incluso, para que estos productos pudieran llegar a diferentes puntos de Mesoamérica, tal vez fuera de la misma, pero pues sí hay conocimiento precisamente de grupos especialistas, incluso en Teotihuacán, se encontraron huesos de pescado que proceden de la costa del Golfo, ¿no? Esto nos lleva a pensar que de alguna u otra manera este producto tuvo que haber llegado a Teotihuacán, obviamente pues conservado, ¿no? No sabemos si salado, ahumado o con ambas técnicas, ¿no? Pero sí, sí hay evidencia, te digo, sería cosa de rastrear un poco para la época que quisieras conocer específicamente qué información tenemos, pero sí, seguramente sí hay información de especialistas en diferentes actividades, como la pesca, el salado, el ahumado, el hilado de algodón, la producción de mantas, la caza de animales y diferentes productos, ¿no? Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Y una última pregunta es de Pedro Nole Jaime Jr. Buenas tardes, ¿sí me logran escuchar? Sí, sí. Listo. Buenas tardes, arqueólogo Rogelio, muchas gracias por lo presentado. Mi pregunta, más que todos los resultados que mencionó, menciona en uno de los tantos resultados que hubo un declive de esa sociedad gracias a los fenómenos ambientales o del entorno. ¿O es preciso mencionar esto o tuvieron que haber otras interpretaciones aparte? No es que quiera comparar también, sino que acá hay trabajos en la parte de Murcia donde mencionan que estas sociedades se vinieron debajo o se vinieron en declive gracias a los fenómenos ambientales, pero las nuevas investigaciones mencionan también que fueron una de las causas, ¿no? Que también habían problemas, entornos políticos, o podría mencionarse así. ¿Hay características similares en esa zona? Sí, mira, en cuanto al entorno de la política, aún estamos un poco debatiendo esos resultados porque no vemos directamente el sitio relacionado con un sitio rector como tal,
En su momento pensamos que pudo haber sido un puerto de ingreso a lo que es la capital de Tres Zapotes, pero durante el análisis cerámico vimos que en realidad las temporalidades no coinciden o no son paralelas, ¿no? Al parecer, cuando el puerto de Rancho Armónico entró en auge, que es cuando incrementa las densidades cerámicas, hay un ingreso de cerámicas importadas, Tres Zapotes ya estaba en declive, ¿no? Esto nos lleva a pensar que no hay un paralelismo cultural con el desarrollo de Tres Zapotes, por ende estamos precisamente viendo como ciertas relaciones con algunos sitios cercanos, pero no vemos una influencia política directamente o un control en este caso del puerto, ¿no? Aquí retomo precisamente una de las menciones de Chapman, que ha trabajado, que ha hecho descripciones de puertos, pero para el periodo posclásico, o sea, más tardío que el puerto que yo estoy trabajando, y ella menciona que precisamente para que un puerto pudiera desarrollarse, no necesariamente o no debería estar bajo el control de una entidad política, sino que se trata de entidades independientes que a su vez pueden crecer o tal vez hay cierta influencia, pero no un control directamente de algún centro rector, ¿no? Que en este caso, como propusimos, pudo haber sido Tres Zapotes, ya vimos que por la cerámica y asociación temporal no son paralelos, por lo que vemos que el rancho armónico del puerto pudo haber tenido cierta autonomía, tal vez cierta influencia, pero no un control como tal. No sé si por ahí va la respuesta o me fue algo. Sí, muchas gracias. Lo he logrado entender un poco mejor. Bueno, gracias especialmente a ti, Rogelio, y a todos ustedes a la clase, porque este es el curso de, digamos, de arqueología de América del Norte y Mesoamérica, ¿no? Una clase, digamos, direccionada a poder saber en parte no solamente lo que está pasando en Mesoamérica, sino tratar de agarrar lo fresco, la carne fresca, lo útil. Un poco te había comentado, Rogelio, que la intención era, no sé, en buena parte, pues, si alguno por aquí alcanza o tiene la experiencia de trabajar en México, a buena hora, pero ya veo que algunos van a tentar algunas maestrías por allá, pero tratar de llevarnos lo más fresco, lo que está pasando ahora. Yo a Rogelio lo he conocido por intermedio de una promoción mía que ha estado allá en México y de verdad, ya con lo que yo también he podido llevar antes o conocer arqueólogos mexicanos, la dimensión con la que México hace arqueología merece mucha atención. Siempre referimos como las escuelas norteamericanas, las escuelas occidentales, y sí, en buena parte son una gran referencia, pero miremos a México en el sentido de tratar de, incluso tenemos ventajas de similitud como hemos podido ver ahora, ventajas de similitud no solamente en los puntos de partida, ¿no? Sino también en cierta forma de comercio que se nota, hay grandes rasgos al respecto. Y finalmente porque también hablamos el mismo idioma, ¿no? Somos el mismo, estamos en el mismo lado del mundo de cierta forma, ¿no? Entonces, yo te agradezco enteramente, muy agradecido contigo, Rogelio, te has pasado tremendamente, espero estar de nuevo en contacto contigo. Si tuvieras algunas palabras finales, bienvenidas, y si no, solamente el máximo de mis agradecimientos a tu presencia o incluso a lo que nos has compartido el día de hoy. Sí, claro, pues de entrada, como te mencioné al inicio de la charla, pues agradecerles por la invitación. Creo que da un poco pie a fomentar nuevos tipos de investigaciones o vínculos para la investigación. Y pues contento, feliz, ¿no? De que en realidad haya gente interesada en venir a hacer sus estudios o continuar su preparación académica acá, ¿no? Te digo, de una u otra manera, pues tienes mi correo, cualquier duda, cualquier aclaración, incluso, no sé, ¿no? Cualquier camaradería, pues aquí estamos para cualquier cosa, ¿no? Incluso yo he seguido en contacto con esta persona que nos contactó y porque igual que quiere venir para acá, ¿no? Pues te digo, o sea, por este lado, pues igual felicitarlos por la preparación que están teniendo, vemos que en realidad está siendo muy completa y pues qué mejor que establecer estos vínculos entre diferentes regiones, ¿no? Que en su momento se manejaron como zonas aisladas, pero que ahora, gracias a esta nueva interdisciplina y pues ahorita por la pandemia, pues hemos podido vincularnos un poco más, ¿no? Te digo, de entrada, muchísimas gracias por la invitación y pues lo que necesiten, igual alguna bibliografía por acá, pues tienen mi contacto y pues a la orden. Listo, perfecto. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, un gusto y estamos prontamente en contacto. Permíteme unos minutos con la clase para pasar.